puede medir el nivel de su fe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, hay una historia real de un perro que amó tanto a su amo que lo siguió hasta en la muerte. De acuerdo a un diario en China, cuando el amo, en este caso una señora ya de edad, falleció, el perro comenzó a manifestar ciertos síntomas de vejez. Dice el reporte que el perro se sentaba al lado de la cama de esta señora y allí comenzaba a sollozar y temblaba de llanto. Señala el periódico que se veían lágrimas en los ojos del perrito. No comió ni bebió agua por 16 días y al final murió. A veces escuchamos o leemos de la fidelidad de ciertos animales que han seguido a sus amos incluso en la muerte. Muchos ya han leído la novela Los Tres Reinos y saben de un general que montaba un caballo alazán de pelaje rojizo que era capaz de cabalgar todo un día sin descansar. Cuando el general murió, el caballo no quiso comer y murió pocos días después. Rechazaba cualquier alimento que se le daba. Al final, el caballo siguió a su amo en la muerte. Incluso los animales tienen ese sentimiento de gratitud y amor hacia sus amos. Por eso hay quienes dicen sarcásticamente que mientras más conocen al ser humano, más aman a los animales. Estas historias nos recuerdan la tendencia que hay en muchos de olvidar fácilmente la gracia y el favor que han recibido. En esta prédica veremos otra obra de la carne por la que podrá perder su salvación, y esta es olvidar la gracia que ha recibido de Dios, traicionándolo, buscando su propio beneficio. Es mi oración en el nombre del Señor que esta prédica lo ayude a examinar su corazón, contrastándolo con la palabra de Dios. Amados hermanos, el noveno pecado por el que puede perder su salvación es olvidar la gracia que ha recibido de Dios y traicionarlo buscando su propio beneficio. Generalmente, los que tienen esta clase de corazón traicionero perjudican y dañan a los que, en un momento dado, les han hecho algún favor. En muchas ocasiones, no solo traicionan, sino que incluso devuelven mal por el bien que han recibido. Este tipo de pecado es muy grave y puede hacer que pierda su salvación. Tan solo recuerde lo que está escrito en la Biblia. Hay muy pocos que luego de haber cometido este grave pecado han sido salvos. Una pregunta, ¿quién le viene a la mente cuando escucha la palabra traición? Probablemente la mayoría pensará en Judas Iscariote. El Señor sabía que Judas lo iba a traicionar. A pesar de ello, no lo abandonó. El Señor deseaba salvar a Judas. Sin embargo, Judas lo vendió por 30 monedas de plata. A pesar que tuvo remordimiento de conciencia y devolvió el dinero, no pudo sobreponerse al dolor que sintió en su corazón y al final se mató. Hechos capítulo 1, versículo 18, menciona la trágica muerte que tuvo. Y dice así: y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Por este pasaje sabemos el trágico final que tuvo Judas Iscariote, quien traicionó al Señor. Este también fue el caso de Ahitofel, consejero del rey David, quien se unió a la rebelión de Absalón y tuvo una muerte terrible. Cuando Absalón rechazó el consejo que le había dado, Ahitofel regresó a su casa y se ahorcó, y la rebelión de Absalón fracasó. Igualmente, el general Joab traicionó al rey David y también murió trágicamente. Joab fue general del ejército del rey David por bastante tiempo y cumplió su deber en forma meritoria. Tuvo autoridad y honor. Sin embargo, al final no acató la voluntad de David y se unió a la rebelión. El rey deseaba traspasar el trono a Salomón. Desde luego, Joab conocía muy bien la intención del rey y sabía también que esa era la voluntad de Dios. Aún así, se opuso a la decisión del rey David y trató de imponer en el trono a Adonías, otro hijo del rey David. Su complot falló y Salomón accedió al trono de Israel. Joab temió por su vida y huyó al tabernáculo de Dios y se puso junto al altar. Procuraba salvar su vida porque no se podía ejecutar a alguien en ese lugar. No obstante, Joab fue ejecutado sin piedad a pesar del honor y la autoridad que tuvo.
Hubo una razón para ello. Debido a su egoísmo y por no obedecer la voluntad del rey David, varias veces derramó sangre de gente inocente. Joab debió haber pensado primero en su nación y haber obedecido al rey David. Sin embargo, llevado por su egoísmo, asesinó a gente inocente. Incluso, a pesar que Salomón lo hubiese dejado vivir, Joab era la clase de persona que en cualquier momento lo hubiera traicionado. En pocas palabras, Joab no merecía misericordia. Hermanos en Cristo, Dios aborrece el corazón traicionero. Es pagar con maldad la gracia recibida. Por ejemplo, hay quienes han sido salvos del castigo eterno del infierno por la gracia del Señor. Sin embargo, poco tiempo después se olvidan de esa gracia y se alejan del Señor. Hermano, el Señor pagó con su vida el precio para salvarlo de las manos de Satanás y del diablo. No obstante, hay muchos que traicionan al Señor y vuelven a Satanás. Cuando nacen de nuevo por el Espíritu Santo, están muy agradecidos a Dios por la gracia de ser salvos, por haberlos librado del castigo eterno del infierno y por haberles dado verdadero gozo y esperanza. Sin embargo, vuelven sus ojos al mundo y pierden el primer amor por el Señor. Les es difícil vivir una vida de fe y al final se alejan de Dios. Su afán por ganar más dinero o por ascender en su trabajo hace que le den la espalda a la cruz. Piensan que es difícil obedecer los mandamientos de Dios, tales como no odiar, no cometer adulterio o despojarse de toda forma de maldad. Se dan por vencidos rápidamente creyendo que es imposible vivir por la palabra de Dios. Algunos de ellos han experimentado al Dios vivo y a pesar de ello se alejan de Él. Hermanos, ustedes han sido testigos que en esta iglesia se manifiestan señales y prodigios del poder de Dios, tal como están descritos en la Biblia. Muchos de los presentes han sanado de enfermedades terminales y han podido reiniciar una nueva vida. Otros han salido del pozo de la depresión, de dificultades financieras o de problemas familiares. Incluso si hasta ahora Dios no ha solucionado su problema, usted ha podido ver de primera mano milagros y evidencias palpables que Dios está vivo. A pesar de ello, hay algunos que se alejan de Dios diciendo que no pueden creer. ¿Se imaginan lo triste y decepcionado que debe estar el Señor cuando ve que algunos olvidan la gracia de Dios, que le dan la espalda y que más bien eligen el camino del infierno a pesar que saben del cielo? El capítulo 17 del Evangelio de Lucas, concretamente los versículos 11 al 19, nos narra un episodio del cual podemos extraer una gran enseñanza. El Señor estaba yendo camino de Jerusalén y al entrar a una aldea se le acercaron 10 leprosos pidiéndole que los sanara. Los 10 obedecieron la palabra que el Señor les dijo de ir a presentarse ante los sacerdotes y en el camino todos fueron sanados. Sin embargo, solo uno de ellos regresó para agradecerle al Señor y el Señor le dijo que su fe lo había salvado. Fue el único que volvió para darle la gloria a Dios y darle las gracias al Señor por la gracia recibida. La pregunta es, ¿qué sucedió con los otros 9? Si lee el contexto de los versículos subsiguientes, podrá inferir que los 9 restantes no fueron salvos. Para los 10 leprosos, la vida debía haber sido bastante dura, no solo por el dolor mismo de la enfermedad, sino igualmente por la exclusión que eso implicaba y por la discriminación de la sociedad judía que los consideraba pecadores bajo maldición de Dios. El Señor fue en busca de esa clase de personas y los liberó de todo dolor. Pero, repito, de los 10 leprosos, 9 no dieron gloria a Dios por su sanidad, ni tampoco regresaron para agradecerle al Señor Jesús ese milagro. Desde que fundé esta iglesia, lamentablemente, he visto en muchos esa misma actitud. Miles de personas han sido sanadas por el poder de Dios de enfermedades incurables. Sin embargo, muchos de ellos se han ido de la iglesia sin ni siquiera dar gracias a Dios ni compartir su testimonio. De haberse quedado, ahora seríamos muchos más en esta iglesia. Por cierto, algunos de ellos intentaron ser fieles a Dios por determinado tiempo.
No obstante, luego de un tiempo cambiaron y se alejaron de Dios, buscando su propia comodidad y conveniencia. Buscaron ganar más dinero. Hermano, si olvida la gracia de Dios y traiciona al Señor, el diablo y Satanás podrán controlar su corazón otra vez. La Biblia claramente señala esto. Por ejemplo, si luego de haber sido sanado por Dios vuelve al pecado, alguna cosa peor le podrá suceder. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el Señor sanó en el estanque de Betesda a un hombre que había estado enfermo por 38 años. Y en la parte final del versículo 14, el Señor le dijo lo siguiente: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. En otras palabras, si el hombre volvía a pecar, podría contraer una enfermedad aún más grave. El Señor le dijo eso porque la mayoría de las enfermedades vienen producto del pecado. Hermano, si por volver a pecar contrae otra enfermedad, su condición no será igual a la anterior, será mucho peor. Satanás lo acusará. Sucede lo mismo con la posesión demoníaca. Si alguien que ha sido liberado de un demonio no circuncida su corazón, es decir, no se libera de ese deseo que lo lleva a pecar, sino que continúa viviendo en el pecado, su postrer estado será peor que el primero. En Mateo capítulo 12, versículo 45, el Señor nos explica esto y dice así: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Tal vez se pregunte por qué el estado de aquel hombre empeoró. El espíritu maligno ya había salido del hombre, pero cuando regresó vio que no había vivido por la palabra de Dios, no había andado en la luz ni en la verdad, y trajo consigo otros espíritus incluso peores que el primero. Así que al final ya no había 7, sino 8 espíritus malignos dentro del hombre. Por eso dice la Escritura que el estado del hombre se volvió peor que al principio. Hermano, si usted se vuelve a enfermar luego que Dios lo ha sanado, no será tan fácil que Dios lo sane otra vez. Desde luego, en el caso de un nuevo creyente, Dios le dará gracia y lo sanará fácilmente. Sin embargo, hay quienes ya saben la verdad y se supone no deberían pecar. En ese caso, se deberán esforzar más para recibir esa gracia de sanidad divina. Hay una enorme diferencia entre los que, ya conociendo la palabra, se alejan de ella incluso después de haber sido sanados de alguna enfermedad, y los que, aún no conociéndola, terminan dejando la palabra. Es lo mismo con el pecado. Si alguien se arrepiente luego de haber cometido un pecado de muerte por desconocimiento, Dios lo podrá perdonar porque todavía no tiene fe. No obstante, la Biblia enfatiza que no habrá perdón para los que, conociendo la palabra, es decir, los que ya tienen fe, cometen un pecado de muerte. Podemos leer en los capítulos 6 y 10 de la carta a los Hebreos que no habrá perdón posible para los que pecan voluntariamente porque Dios no les dará el espíritu de arrepentimiento. Por otro lado, suponga que usted tiene fe, que conoce la palabra, que ha experimentado en su vida el obrar del Espíritu Santo y el poder de Dios. Si a pesar de todo ello peca, entonces eso será como crucificar otra vez al Señor Jesucristo y por tanto no habrá perdón posible. Es decir, no será salvo. La Biblia claramente señala que hay pecados que pueden ser perdonados, pero hay otros que no pueden ser perdonados. Por eso, concretamente en el Nuevo Testamento se especifica que no se ore por los que han cometido pecados de muerte. Si usted en verdad rinde y humilla su corazón en arrepentimiento, si en verdad reconoce lo sucio y detestable que es el pecado y lo malo que es para Dios y el Señor tener un corazón traicionero, no podrá volver a pecar, no podrá volver a la suciedad del pecado. Esta es la clase de arrepentimiento que Dios acepta. Por eso, para muchos no es fácil hacerlo. Deberá dejar de pecar, huir de toda tentación que lo lleve a pecar. Y por cierto, jamás cometer un pecado de muerte. Solo si se arrepiente en forma completa de haber tenido este corazón traicionero, podrá recibir otra vez la gracia de Dios. Si no lo hace y más bien sigue pecando, entonces perderá su salvación. Hermano, el resultado, la paga por pecar, es obvio. La mayoría de ustedes no peca. Por eso, Dios los protege de toda enfermedad. No van al doctor. Muchos de los más jóvenes de esta congregación jamás han pisado un hospital.
Todos ustedes son testigos de esto. Y como no pecan, sino que viven por la palabra de Dios, no se enferman, tal cual lo menciona la Biblia. Hermanos, ¿se imaginan lo absurdo y necio que sería si después que Dios lo ha sanado y lo ha salvado, luego lo traiciona? Todos ustedes deben ser sabios en esto. Una vez que ha recibido esta gracia de Dios, aférrense a ella. Dejen de pecar. Aléjense de toda tentación que los pueda llevar a cometer un pecado de muerte. Estoy seguro que ninguno de los que están escuchando este mensaje podrán cometer este pecado de traicionar al Señor. Sin embargo, tenga cuidado. En la medida en que aún tenga algo de carnal en su corazón, deberá siempre estar alerta. Quizás se pregunte, ¿a qué me refiero cuando digo carnal? Me refiero a algo que cambia con el tiempo, sea sentimiento, amistad, etc. Traicionar viene de esa naturaleza o tendencia carnal que se expresa en una mente cambiante y se manifiesta en un comportamiento o actitud traicionera. A pesar que considere esta clase de actitud como algo natural o sin importancia, si no se despoja de esa naturaleza cambiante, un día podrá cometer ese grave pecado de traicionar a Dios o a alguien más. Por eso es más que importante, trascendental, que examine su corazón y se despoje de esa forma de maldad. Hermanos, quiero que mediten en lo que a continuación les voy a compartir. Hay algunos que incluso después de haber recibido algún favor no dan las gracias, no son agradecidos. Si usted no es agradecido, debe saber que tiene un corazón endurecido, es decir, no siente gratitud, piensa o cree que merece todo y que no debe dar gracias. Otros son agradecidos por un tiempo, pero después se olvidan de la gracia o el favor que han recibido. Hay quienes retribuyen por un tiempo ese favor o bendición, a pesar que dicen que nunca olvidarán la gracia que han recibido. Sin embargo, luego de 1 o 2 años, se olvidan de ello. Y hay otros que tratan de vivir por la palabra de Dios con gratitud por la gracia recibida. No obstante, al enfrentar alguna prueba, pierden el gozo y su actitud de agradecimiento. Comienzan a quejarse, es decir, cambian de acuerdo a la situación. Si usted es así, le digo que tiene una mente cambiante. Sea por algo importante o no, si usted cambia continuamente de forma de pensar, le digo que debe despojarse de ese patrón negativo de conducta. Si primero se despoja de las raíces más profundas de maldad, como la mente cambiante, las demás saldrán más rápido. A veces Dios permite pruebas en su vida para que pueda percatarse de la maldad que hay en usted y se pueda despojar de ella. Con esto no quiero decir que Dios intencionalmente le envía pruebas a usted. Lo que quiero decir es que si ha pecado o ha desobedecido un mandamiento de Dios, Él no lo podrá proteger de esas pruebas. Si se siente descorazonado o desanimado o comienza a quejarse en medio de las pruebas, considere esa circunstancia como una oportunidad que Dios le da para examinar su corazón. Si siempre da gracias en todo, si siempre está alegre y ora con más ganas que antes, rápidamente podrá despojarse de esa mente cambiante.
Desde luego, eso no significa que no será salvo solo si en una determinada situación cambia de opinión en forma justificada. No obstante, debe entender que la tendencia a cambiar de decisión o de forma de pensar es la raíz del corazón traicionero. Por eso, deberá extirpar de su corazón cuanto antes esa maldad. Amados hermanos, si en verdad ama y está agradecido a Dios, no cambiará, no importa las circunstancias por las que esté atravesando. Es lo mismo en su relación con los demás. Si alguien le ha hecho un gran favor o si tiene un amigo íntimo en quien puede confiar totalmente, esa relación de amistad no cambiará fácilmente. Por ejemplo, si oye que murmuran de su amigo, no creerá esos chismes ni rumores. Primero, le creerá a su amigo y si alberga alguna duda, se lo preguntará directamente a él. Aún si el rumor resulta cierto, si en verdad estima a su amigo, no lo juzgará ni condenará. Claro, no aprobará lo que ha hecho. Usted debe aborrecer el pecado, y si su amigo ha pecado, deberá aborrecer lo malo que ha hecho, pero no deberá odiar a su amigo. Por cierto, ya no habrá esa relación de mutua confianza y amistad. Sin embargo, deberá orar por él y ayudarlo para que vuelva a la senda correcta. Eso fue lo que hizo el rey David. Saúl, cegado por sus celos enfermizos, muchas veces intentó matar a David. No obstante, David nunca lo traicionó. Eso fue porque la fidelidad de David hacia Dios y hacia el rey Saúl era verdadera. Recuerdan, en 2 ocasiones David pudo matar a Saúl, más bien procuró disuadirlo para que no pecara. Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 14 y 15, narra lo que David le dijo al rey Saúl, y dice así: ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? ¿Ven la forma en la que David se humilló frente al rey Saúl? Continúa la escritura: Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Hermano, la bondad con la que actuó David y sus palabras de conciliación tocaron el corazón de Saúl. Y en los versos subsiguientes, 16 y 17, podemos leer la respuesta de Saúl. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Por cierto, Saúl no pudo dominar su mal carácter y continuó persiguiendo a David para matarlo. Sin embargo, Dios vio el corazón bondadoso de David y lo bendijo. A veces parecía que Saúl perdonaba a David, pero al rato cambiaba. No obstante, David era diferente. Nunca cambió, no tuvo un corazón traicionero. Por eso, Dios amó a David y no solo lo llevó al trono de Israel, sino que hizo de él el rey más grande de toda la historia. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice: Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel. Tal como cita este pasaje, Dios es fiel. Recuerde esto siempre. Cuando su pueblo lo buscó, Dios fue en su ayuda. Sí, hermano, la fidelidad de Dios es eterna, es incomparable. Sin embargo, muchas veces ese mismo pueblo pecó y se alejó de Dios y dudaron de su fidelidad. No obstante, los hijos de Dios que tienen verdadera fe jamás dudarán. Nunca le dirán a Dios que ya han hecho lo suficiente por la gracia que han recibido. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que siempre estén agradecidos a Dios por su eterna fidelidad. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca.
Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar
la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. 만민을 축복하신 아버지께 찬양과 경배를 올려드립니다. 만민이여 일어나. 할렐루야. 만민이여 일어나. 만민이여 오늘도 함께 찬양하실까요? 만민이여 일어나. 끝없는 목자의 권위 전 세계 영혼들에게 전하자. 이 세상에 빠지신 빛이 없는 아버지 사랑 오늘 일어나서 내 몸으로 세계 향해 외치자. 이 세상에 빠지신 빛이 없는 아버지 사랑 오늘 일어나서 내 몸으로 세계 향해 외치자. 만민 성결의 모든 만민 목자의 권능 만민 끝없는 아버지 사랑 만민 성결의 모든 만민 목자의 권능 만민 끝없는 아버지 사랑. 할렐루야. 만민이여 일어나. 만민이여 일어나. 끝없는 목자의 권능 전 세계 영혼들에게 전하자. 만민이여 일어나. 끝없는 목자의 권능 전 세계 영혼들에게 전하자. 만민 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 힘차게 만민 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 할렐루야. 진짜 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 할렐루야. 모든 감사 영광을 아버지께 올려드립니다. 할렐루야. Let's praise all together. Can't stop, can't stop, can't stop. Hallelujah. We never stop. Can't stop. Praising His name. 만민의 역사는 결코 멈출 수 없습니다. 사랑의 목자와 함께 그 재단은 결코 멈추지 않을 것입니다. Can't stop. Praising His name. I just can't stop. Praising His name. I just can't stop. Praising His name. Jesus. Hallelujah. Shout the Lord. Jesus. 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 One more time.
King of Kings, Lord of Lords, King of Kings, Lord of Lords, King of Kings and Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Hallelujah, Jesus, 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 Hallelujah, shout the Lord, Jesus, 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 one more time, yes, stop, Hallelujah, selamat kita semua, melihat kemuliaan lagi, Hallelujah, Jesus, can't stop, praising His name, I just can't stop, praising His name, I just can't stop, praising His name, 할렐루야. 다시 한번 오늘 감사의 영광을 아버지께 올려드립니다. 아버지요, 감사하나이다. 눈앞에 계신 아버지, 내 주님, 내 목자님, 눈앞에 계신 아버지 감사합니다. 주님 감사합니다. 목자님 감사합니다. 아버지 사랑합니다. 사랑하는 목자를 따라 아버지 계신 그곳에 우리 모두 꼭 이루겠습니다. 이 소망 꼭 이루겠습니다. 언제나 이루어질까 애타게 기다리던 기다림 아름답게 이루어졌네. 눈앞에 계신 아버지, 눈앞에 계신 아버지 귀하신 목자를 만나 내 이 아름다운 세례를 이루게 하시고 감사하나이다. 세세토록 우리의 찬양과 경배를 찬양합니다. 찬양합니다. 찬양은 하루같이 하늘을 찬양같이 기다리시는 아버지시여, 생명을 다하고 아버지를 마음 진심으로 사랑하는 아버지의 자녀들이 가득하나이다. 아버지여, 마음껏 영광 받으소서.